Descubrimos que nos cambiaron a nuestra hija al nacer, y cuando intentamos conocerla, nos topamos con algo aún peor. Nuestra hija Sophie necesitaba un análisis de sangre de rutina antes de una operación menor cuando tenía 10 años. El doctor nos llamó a su consultorio y nos dijo que había un problema con sus resultados. Su tipo de sangre era O negativo, pero mi esposo y yo somos A positivo, así que nos explicó que eso era imposible genéticamente. Nos hicimos una prueba de ADN y salió que Sophie no era nuestra hija biológica. El hospital aceptó que seguramente hubo un cambio y nos dio los datos de contacto de la otra familia. Nuestra hija biológica se llamaba Ana. Esa noche me pasé horas viendo dormir a Sophie y lloré sin parar porque la quería igual que siempre. Mi esposo y yo acordamos no decirle nada todavía. No queríamos asustarla. Primero teníamos que encontrar a Ana. Llamé a la otra familia y una mujer me contestó. Hola. Creo que en el hospital donde nacieron nuestras hijas cometieron un error terrible, le dije. Se hizo un silencio larguísimo. Necesitamos tiempo para entenderlo, respondió por fin. Luego te regresó la llamada. Pasó una semana entera y nunca marcó. Yo no dejaba de imaginar cómo sería tener a las dos niñas en nuestras vidas, que pudieran ser mejores amigas y celebrar sus cumpleaños juntas. No pensaba quitarles a Ana, ni tampoco reemplazar a Sophie. Solo quería conocer a mi hija biológica. Volví a llamar. Sé que esto es mucho, pero lo único que queremos es conocer a Ana. Lo demás podemos verlo después, le dije. La mujer suspiró y contestó. Seguimos viendo cómo manejar esto. Necesitamos más tiempo. Le pregunté qué había tanto que pensar si Ana era mi hija, pero respondió que era complicado. Pasaron 2 semanas más y yo llamaba cada par de días. Ahorita no es buen momento, repetía. Estamos con muchos problemas familiares y Ana está atravesando muchas cosas. Le pregunté si Ana estaba bien. Ahorita no te puedo decir, pero te contactamos cuando las cosas se mejoren. Una mañana, Sophie me preguntó por qué estaba tan triste, y le dije que no pasaba nada. Un día, mientras yo lloraba, mi esposo me quitó el teléfono y habló muy firme. Escuche, tenemos todo el derecho de conocer a nuestra hija, y no vamos a esperar para siempre. Ella saltó a la defensiva. Tienen que pensar en lo mejor para Ana y no solo en ustedes. No lo entienden. Esto es complicadísimo y lo están haciendo todavía más difícil. Tomé de nuevo el teléfono. Por favor, ya nos perdimos 10 años de su vida, supliqué. Me dijo que no era el momento adecuado y colgó. Sophie me preguntó por qué lloraba tanto y la abracé tan fuerte como pude, diciéndole cuánto la amaba. Pasó un mes más entre correos y mensajes en los que pedía que reconsideraran. Les dejé un mensaje diciendo que iríamos a su casa, quisieran o no. Ella por fin contestó por mensaje que estaba bien, que nos veíamos en una cafetería, pero que antes querían hablar con nosotros a solas. Le pedí a mi hermana que cuidara a Sophie y llegamos a la cafetería. La otra pareja ya estaba al fondo, sentada en una mesa. La mujer tenía los ojos hinchados por tanto llorar y el hombre se veía como si no hubiera dormido en días. Nos sentamos y de inmediato pregunté, ¿dónde está Ana? ¿Cuándo podemos verla? La mujer miró a su esposo y él bajó la cabeza. Hay algo que tenemos que decirles primero, dijo en voz baja. Mi esposo se inclinó hacia ellos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tanto secreto? El hombre tomó aire antes de hablar. Estos últimos 2 años han sido los más difíciles de nuestra vida. Sentí que el corazón se me apretó. ¿Cómo que 2 años? Pregunté. La mujer rompió en llanto. Debimos hablarles desde el principio. Apenas supimos del cambio, pero nos dio miedo. No sabíamos qué hacer. Mi esposo levantó la voz, molesto. ¿Sabían del cambio? ¿Desde cuándo? Él respondió. Desde hace 2 años, cuando Ana necesitó un análisis de sangre, igual que Sophie. Fue ahí cuando supimos que no era nuestra hija biológica. No lo podía creer. ¿Lo supieron hace 2 años y nunca nos dijeron nada? La mujer sollozaba. Queríamos decírselos, de verdad, pero todo se complicó y no supimos cómo enfrentarlo. Sentía que me iba llenando de rabia. No quiero sus excusas. ¿Dónde está Ana? El hombre la vio a ella y luego a nosotros. No está aquí. No pueden verla. Mi esposo se paró tan rápido que la silla rechinó. Entonces llévenos con ella ahora mismo o llamamos a la policía. La pareja se observó y hubo algo en esa mirada que me puso la piel fría. No podemos hacer eso, murmuró ella llorando. Sentí las lágrimas empezar a salir. ¿Por qué no? ¿Está bien? ¿Le pasó algo? La voz de él se quebró. Ana murió hace 2 años. Se nos olvidó que estaba en el coche en un día de mucho calor. No encontraba palabras, ni aire. Mi esposo hizo un sonido horrible, como si le hubieran dado un golpe en el estómago. El hombre me miró directamente. Nos daba muchísimo miedo decirles esto, pero después pensamos que evitarles no era lo correcto, porque ustedes van a regresarnos a Sophie. Tenemos una segunda oportunidad. No podía respirar. Sentía que el mundo se me venía encima mientras la silla de mi esposo rechinaba en el piso. Él se le fue encima a Edward y yo lo detuve tan fuerte que mis uñas se clavaron en su brazo. Edward se echó para atrás y Kira se asustó tanto que casi se cae de la silla. Lo único que pasaba por mi mente era un grito. Nuestra hija murió hace 2 años y ni siquiera supimos que existía. Mi esposo habló con la voz rota. Vamos a llamar a la policía ahorita mismo. Ya tenía el celular en la mano y no dejaba de temblar. Edward alzó las manos, como queriendo calmar a un animal peligroso. Por favor, escuchen un minuto. Sabemos que no tiene perdón, pero queremos arreglarlo, suplicó. Yo temblaba tanto que apenas podía sostener mi teléfono, y sin darme cuenta pregunté cómo pretendían que devolverles a Sophie arreglara algo si mataron a nuestra hija. Sentí que ni siquiera era yo quien hablaba. Kira gritaba que fue un accidente y que desde que Ana murió vive en un infierno. Lloraba tanto que se le trababan las palabras. Mi esposo les gritó que estaban totalmente locos, si creían que algún juez les daría la custodia después de lo que hicieron. Su voz subió tanto que todos en la cafetería nos voltearon a ver.
Edward dijo que hablaron con abogados y que les advirtieron que los padres biológicos también tienen derechos y que aunque su error fue imperdonable, Sophie legalmente sigue siendo su hija. Sentí que iba a vomitar ahí mismo. Me cayó el 20 de que hablaban en serio y de que esto ya lo traían planeando desde hace tiempo. Me levanté tan rápido que la silla cayó al piso. Les dije que nos íbamos en ese momento y que si se atrevían a acercarse a Sophie, pediríamos una orden de restricción. Kira me agarró la muñeca por encima de la mesa, con los dedos fríos y húmedos por las lágrimas, rogándome que entendiera, que solo querían recuperar a su hija y que merecían otra oportunidad después de todo lo que les había pasado. Mi esposo me aparta de ella y salimos casi corriendo mientras sentimos la mirada de todos en la cafetería. Todavía escucho a Kira llorando detrás de nosotros y a Edward gritando que su abogado nos va a buscar. Llegamos al coche hechos un manojo de nervios, y estoy tan alterada que ni siquiera puedo abrocharme el cinturón. Me tiemblan las manos sin parar y no dejo de ver en mi mente la cara de Ana, aunque en realidad nunca la conocí. Mi esposo le llama a su hermano, que trabaja en un despacho como asistente legal en el centro, y lo oigo tratar de explicarle lo que pasó, pero por momentos la voz se le quiebra. Le pregunta cuál es nuestra situación legal y si los Lane realmente pueden hacer esto. Su hermano debe estarle diciendo un buen rato, porque mi esposo solo escucha con la quijada bien apretada. Al final, solo le agradece y cuelga. Luego me dice que su hermano recomienda conseguir de inmediato a alguien experto en derecho familiar, porque estos casos de padres biológicos son súper delicados y complicados. Yo marco a mi hermana Sabine y casi ni puedo hablar antes de romper en llanto. El nudo en la garganta no me deja decir ni 3 frases. Sabine, preocupada, me pregunta qué está pasando, dónde estoy y si Sophie está bien. Apenas alcanzo a decirle que sí, que Sophie está bien, pero que necesitamos ayuda urgente. Sin pensarlo, me dice que viene enseguida a la casa y que se va a quedar el tiempo que sea necesario. Me recuerda que Sophie no puede vernos así y que tenemos que calmarnos para pensar qué vamos a hacer. Mi esposo se queda viendo fijo por el parabrisas, con la mandíbula tan tensa que se le marcan los músculos. Sé lo que pasa por su mente. La imagen de nuestra hija biológica, Ana, muriendo sola en un coche caliente, mientras esas personas ni se acordaban de ella. Manejamos de regreso y ninguno de los dos dice ni media palabra, porque de verdad no hay nada que decir que haga sentido. Al llegar a la casa veo la bici de Sophie tirada en el pasto, justo donde la dejó en la mañana, y entiendo que tenemos que entrar y fingir que todo sigue normal. Mi esposo me toma la mano y me dice, no la vamos a dejar ir, cueste lo que cueste. Como media hora después llega Sabine y nos encuentra sentados en la mesa de la cocina, nomás viendo el vacío. Sophie está arriba haciendo tarea y cantando, sin tener idea de que su mundo está a punto de volverse un caos. Sabine nos abraza fuerte y pregunta, ¿qué pasó en la junta? Empezamos a contarle todo mientras ella no puede dejar de taparse la boca de la impresión. Me dice que ese día se lleva a Sophie a dormir con ella para que nosotros tengamos un momento para pensar cómo vamos a arreglar esto. Sophie baja feliz, emocionadísima porque va a dormir con su tía, sin notar que nosotros tenemos los ojos rojos de tanto llorar. Cuando se van, yo, por fin, me rompo por completo en el piso de la cocina. Mi esposo se sienta conmigo y me abraza fuerte mientras lloro por la hija que nunca conocimos y la que tal vez vamos a perder. Me dice, vamos a pelear con todo lo que tenemos. Los Lane nunca van a tocar a Sophie. Esa noche no paramos de buscar en internet todo sobre custodia y derecho familiar hasta que se nos cansan y pican los ojos. Cada cosa que leíamos nos angustiaba más, porque en verdad los padres biológicos tienen mucho peso ante la ley, aunque uno haya sido el que crió a la niña toda su vida. Lo del cambio de bebés en el hospital es una bronca legal extraña que puede resolverse para cualquier lado, dependiendo de a quién le toque el caso. Encontré historias en las que los papás biológicos lograron recuperar a sus hijos años después, y otras donde los papás de crianza ganaron. Nada es seguro, y eso lo hace todavía más aterrador. Como a las 3 de la mañana, ya estoy sentada en el piso del cuarto de Sophie, viendo su álbum de bebé. Entre mis piernas están las fotos de su primera sonrisa, sus primeros pasos y cumpleaños donde sopla las velitas de pasteles que yo le hice. Lloro tanto que apenas sí veo. Mi esposo llega, se sienta a mi lado y, sin decir mucho, me pone el brazo sobre los hombros y me acerca a él. Al rato me dice, ella es nuestra, pase lo que pase con cualquier ADN, lo somos en todo lo que importa. Sé que tiene toda la razón, pero no dejo de pensar en lo que podría decidir un juez, porque en los tribunales eso de la sangre y la biología pesa mucho, y los Lane llevan la ventaja ahí. Mi esposo me quita el álbum con cuidado y lo cierra. Tenemos que dormir aunque sea un poco. Mañana tenemos cita con la abogada, me dice. Lo sigo al cuarto, aunque no logro pegar el ojo en toda la noche. Ya al día siguiente vamos a ver a Lisandra Odom a su oficina en el centro. El edificio está viejo, con pisos que crujen, y huele a café y papeles. Será una señora de unos 50 años, con el pelo canoso en chongo, y una mirada aguda que te siente hasta los huesos. Nos la recomendó el hermano de mi esposo porque lleva casos familiares muy pesados. Nos sentamos frente a su escritorio y trato de explicarle todo, pero me trabo a cada rato con los nervios. Mi esposo termina contándole lo del hospital, y cómo nos avisaron del cambio después de tanto tiempo, y también le cuenta cómo los Lane aceptaron la culpa por la muerte de Ana. Lisandra escucha sin interrumpir, y va anotando cosas en su bloc amarillo. Al final se recarga en la silla y nos dice, este es de los casos más complejos que he tenido. El problema está en que aquí chocan derechos biológicos con la paternidad de crianza y eso
Legalmente, es un enredo terrible que puede ir para cualquier lado. Lisandra nos empieza a explicar cómo funcionan esos procesos, y yo trato de entenderle todo. Se supone que los jueces siempre deben priorizar el interés superior de la menor, incluso por encima de los derechos de los papás, nos dice. Y eso nos da un poco de esperanza porque para Sophie, nosotros somos sus padres de toda la vida. Pero después nos advierte, el vínculo biológico tiene mucho peso en custodia. Los Lane podrían pedir que Sophie vaya pasando a su casa poco a poco, en cuestión de meses o años. Solo de pensarlo me dan ganas de vomitar. ¿Cómo le explicas eso a una niña? Mi esposo me aprieta la mano tan fuerte que me duele. Lisandra sigue hablando de evaluaciones, visitas de trabajo social y del famoso tutor ad litem. Nos dice que tenemos que estar listos para pelear en serio porque los Lane no van a soltar el caso. Entonces mi esposo se inclina hacia ella y le pregunta lo que llevamos sintiendo desde ayer. ¿El hecho de que los Lane hayan sido responsables de la muerte de Anna los descalifica para tener custodia de cualquier niña? Lisandra niega despacio y nos dice, no es tan fácil. Para poder acusar a los Lane por la muerte de Anna, tendrían que comprobar negligencia criminal. Y aún así, eso no significa que no puedan intentar reclamar la custodia de otra niña. Nos explica que los tribunales familiares y los penales son sistemas completamente distintos y con criterios diferentes. Como los Lane nunca enfrentaron cargos formales, legalmente se consideran padres aptos, aunque todos sepamos lo que pasó. Lisandra nos recomienda tramitar cuanto antes la confirmación de custodia legal y estar listos para una batalla larga. Nos comenta que puede pedir medidas urgentes para que los Lane no tengan contacto con Sophie mientras preparamos el caso. De pronto, alguien toca la puerta y entra un hombre con 2 cafés. Lisandra lo presenta como su esposo, Roland, quien es abogado penalista. Lo invitó porque tal vez pueda ayudarnos a identificar posibles delitos que se le puedan imputar a los Lane. Roland toma asiento y presta atención mientras Lisandra resume nuestra situación. Él asiente y dice que dejar a un niño en un coche, si eso lleva a la muerte, normalmente se procesa como homicidio culposo o negligencia criminal. Pero ya pasaron 2 años desde la muerte de Anna. La prescripción y la falta de una investigación adecuada en ese momento hacen casi imposible que hoy se pueda hacer algo en tribunales. Nos pregunta si sabemos cómo quedó asentado oficialmente el motivo de la muerte. Le confesamos que no tenemos idea. Le pregunto por qué. Si lo de Anna fue delito, nunca hubo cargos contra los Lane. Roland nos dice que probablemente los propios padres explicaron a médicos y autoridades que fue muerte súbita del lactante o alguna causa médica similar, y sin una autopsia o investigación seria, solo se reportó como muerte natural. Señala que los papás suelen mentir en estas circunstancias por miedo a perder a sus hijos o terminar en la cárcel. Los Lane, en pocas palabras, se salieron con la suya por descuido porque nadie hizo las preguntas correctas en su momento, y es algo que nos duele mucho. Mi esposo se pone furioso y pregunta si hoy en día hay algún modo de acusarlos. Roland responde que posible sí es, pero muy difícil porque el tiempo juega en contra y las pruebas se pierden. La gente olvida lo que pasó. Promete investigar a fondo qué opciones legales hay. Seguimos otra hora analizando la estrategia y llenando papeles. Lisandra nos explica cómo cobran sus honorarios, y yo veo cómo nuestros ahorros apenas alcanzan cuando mi esposo firma el cheque. Ella asegura que hoy mismo va a meter las solicitudes de emergencia para evitar que los Lane se acerquen a Sophie mientras todo esto se resuelve. Mi esposo le pregunta cuánto tiempo va a durar el proceso completo. Lisandra nos mira con lástima y dice que las peleas por la custodia suelen alargarse por meses o hasta años, dependiendo de lo que peleen ambas partes. Nos recomienda estar listos para una carrera de resistencia, no para un sprint. Nos pide que documentemos la vida de Sophie con nosotros. Busquemos gente que hable bien de nosotros y preparemos la casa para inspecciones. Por supuesto, los Lane van a hacer lo propio para intentar demostrar que merecen la custodia. 3 días después, estoy preparando de comer para Sophie cuando suena mi celular. Veo el número de Lisandra y empiezo a temblar antes de contestar. Me dice que los Lane ya contrataron abogado y enviaron una demanda formal. Están invocando derechos de padres biológicos y pidiendo visitas supervisadas con Sophie como primer paso hacia una custodia compartida. Me tengo que sentar porque siento que se me van las fuerzas. Le pregunto a Lisandra si de verdad nos pueden obligar a dejar que visiten a Sophie. Ella dice que por ahora, no. Pero el abogado de los Lane está amenazando con pedir custodia de emergencia si no aceptamos un acercamiento. Lisandra ya metió nuestro escrito de respuesta, argumentando que la estabilidad emocional de Sophie depende de que siga con la familia que siempre ha tenido. Será un juez quien decida cuál de las dos posturas tiene más peso en la audiencia que ya está agendada para la próxima semana. Esa noche, cuando Sophie ya duerme, mi esposo y yo nos ponemos a platicar en voz baja en el cuarto. Él cree que debemos contarle a Sophie lo que está pasando antes de la audiencia, para que no la tome por sorpresa. Yo muero de miedo de lastimarla con una verdad tan dura, sobre todo porque todavía es muy chiquita para entender. Apenas tiene 10 años. ¿Cómo le explicas a una niña que unos desconocidos la pueden reclamar porque tienen la misma sangre? Mi esposo dice que de todas formas lo va a saber, y que es mejor que lo escuche de nosotros y no de un juez o asistente social. No puedo evitar llorar. Entiendo que él tiene razón, pero me duele imaginar lo asustada que puede ponerse mi hija. Nos llevamos más de 1 hora discutiendo hasta que llegamos a un punto medio. Le diremos que hay unos papeles legales de su nacimiento que estamos resolviendo, pero que todo está bien y que está segura con nosotros. Es solo una parte de la verdad, pero con eso bastará, al menos por ahora. Al día siguiente, Sophie baja a desayunar y se sienta frente a su cereal. Me mira toda seria y pregunta si todo esto de los papeles tiene que ver con que su grupo sanguíneo es distinto al nuestro. Siento que el corazón se me cae porque me doy cuenta de que lleva semanas pensando en la última cita con el doctor y sacando conclusiones antes de tiempo. Me siento junto a ella, le tomo la mano y le explico que cuando nació, el hospital cometió un error, pero que eso no cambia que somos una familia.
Ella asiente despacio y dice que está bien, aunque yo noto que sabe que no le contamos todo. Me pregunta si de verdad todo está bien, y le prometo que sí. La abrazo fuerte y no la suelto por mucho rato. Mi esposo nos observa desde la puerta y ambos sabemos que este secreto no va a durar demasiado. Los días previos a la audiencia pasan lento, con Sofía haciendo menos preguntas, pero observando todo con más atención. La noche anterior no puedo dormir, así que termino en la sala con la laptop a las 2 de la mañana, buscando casos de custodia por bebés cambiados al nacer. Encuentro un montón de historias donde familias descubren años después errores en el hospital, y casi siempre terminan en algún arreglo de custodia compartida, o con transiciones graduales para que ambas familias sigan presentes en la vida de los hijos. Habla mucho de respetar el vínculo biológico y también el cariño de años de crianza, pero en ningún caso la tragedia tenía que ver con la muerte de una hija por olvido en un coche al sol. Nunca se trataba de unos padres intentando reemplazar a la hija fallecida por otra a la que nunca conocieron. Cierro la laptop, me quedo viendo la sala oscura y no puedo evitar preguntarme cómo fue que acabamos atrapados en una historia sin ejemplos que seguir. Al día siguiente, cuando llego al juzgado, me tiemblan tanto las manos que apenas si logro firmar en la recepción de seguridad. Nos topamos con Lisandra en el pasillo, justo afuera de la sala, y vuelve a repasarnos cómo se va a desarrollar todo. Apenas veo a los Lane acercarse desde el otro extremo, noto que Kira luce todavía peor que en el restaurante. Tiene la cara súper pálida, con unas ojeras marcadísimas, como si llevara días sin dormir. Edward camina junto a ella, con la mano en su espalda, y los dos evitan cruzar la mirada con nosotros. Entramos a la sala y cada familia se siente a su lado, como si fuéramos rivales en vez de estar viviendo todos la misma pesadilla. La jueza entra. Es una mujer de unos 60 años, seria, con el cabello canoso perfectamente recogido. Nos pide que tomemos asiento y de inmediato comienza a hojear el expediente, mientras todos permanecemos en silencio. Cuando la jueza le da la palabra, Lisandra se levanta y presenta nuestra postura. Explica que Sophie lleva una vida estable con nosotros, que durante 10 años hemos sido sus papás y que arrebatarle a la única familia que conoce sería devastador para ella. También menciona el historial de los Lane y dice que fueron irresponsables, hasta el grado de lo criminal, con Anna, y que eso demuestra que no están preparados para criar a ningún niño. El abogado de los Lane la interrumpe al instante, asegurando que esas acusaciones son prejuicios y no tienen nada que ver con el caso de Sophie, agregando que los papás biológicos tienen derechos fundamentales y que los Lane han mostrado remordimiento y han ido a terapia. La jueza escucha a las dos partes sin que se le note ninguna emoción. Cuando los abogados terminan, ella recorre la sala con la mirada y nos dice que es evidente que la situación es muy complicada y que necesita analizarlo a fondo antes de tomar cualquier decisión sobre la custodia. Ordena una evaluación completa de custodia. Habrá visitas a las casas de ambas familias, estudios psicológicos para todos y entrevistas con Sophie. Explica que una evaluadora independiente, nombrada por el tribunal, va a pasar las próximas 6 u 8 semanas reuniendo información para ayudar a determinar qué es lo mejor para Sophie. Después dicta una orden provisional que mantiene a Sophie con nosotros durante la evaluación, pero deja muy claro que tenemos que acatar todos los pasos del proceso. El abogado de los Lane se pone de pie y pregunta si podrán ver a Sophie mientras tanto. La jueza niega con la cabeza y dice que no habrá visitas hasta que termine la evaluación y revise los resultados. Kira no puede contener un llanto ahogado y Edward la abraza por los hombros. La jueza da un par de golpes con el mazo anunciando el fin de la audiencia y todos comenzamos a recoger nuestras cosas. Afuera, Lisandra nos explica que la evaluación de custodia tomará entre 6 y 8 semanas y que lo que recomiende la evaluadora será prácticamente la decisión de la jueza. Nos informa que la psicóloga Marcela Price será quien haga la evaluación y que pronto nos va a contactar para agendar entrevistas y visitas. Le pregunto si ya es momento de decirle la verdad a Sophie, y Lisandra responde que seguramente la psicóloga lo va a requerir, ya que necesita entrevistarla, y los niños siempre detectan cuando se les ocultan cosas. Mi esposo le pregunta cómo se supone que debemos explicarle esto a una niña de 10 años, y Lisandra aclara que Marcela nos va a orientar para que encontremos la mejor manera de hablarlo con ella. El regreso a casa es en silencio. No puedo dejar de pensar en la reacción de Sophie en el momento en que le digamos que hay gente que quiere llevársela. 3 días más tarde, estamos sentados en la oficina de Marcela Price, y es completamente distinta a como yo la imaginaba. Es cálida, de voz suave, con una mirada llena de comprensión, y nos dice de entrada que entiende lo duro que es esto para todos. Explica que su trabajo es conocer las necesidades emocionales de Sophie, sus lazos familiares, y buscar el mejor arreglo para su bienestar y felicidad. No está ahí para juzgar ni tomar partido, sino para asegurarse de que Sophie tenga lo que necesita. Después dice algo que me parte el alma. Nos explica que Sophie debe saber la verdad sobre el error en el hospital antes de que Marcela pueda entrevistarla bien, porque los niños son sorprendentemente perceptivos y notan cuando los adultos les esconden cosas. Si Sophie no entiende lo que está pasando, no podrá decir realmente cómo se siente. Empiezo a llorar y Marcela me pasa un pañuelo, diciéndome que nos apoyará para que le digamos la verdad de la forma menos dolorosa posible. Durante la siguiente hora, Marcela nos ayuda a planear qué decir y cómo decirlo. Nos recomienda centrarnos en el error del hospital y dejarle claro lo mucho que la amamos, evitando por ahora todos los detalles sobre la muerte de Anna. También sugiere dejar que Sophie pregunte y contestar siempre con honestidad, pero usando palabras que pueda entender para su edad. Mi esposo y yo practicamos cómo decírselo una y otra vez en la oficina, hasta que nos sentimos capaces de tener esa conversación sin derrumbarnos. Marcela agenda el día. La verdad se la diremos a Sophie el sábado por la mañana en casa, y ella estará ahí para apoyarnos y ayudar a Sophie a enfrentar la noticia. Volvemos a casa y solo siento un nudo en el estómago, sabiendo que nos quedan 3 días antes de tener que contar
avisarle a nuestra hija que su mundo está a punto de cambiar. El sábado llega demasiado rápido y, a las 10, Marcela toca la puerta. Sophie no entiende por qué hay una señora tan amable en la casa, ni por qué estamos todos en la sala y no viendo caricaturas como siempre. Tomo las manos de Sophie y le digo que tenemos que platicar de algo muy importante. Siento que la voz me tiembla al explicarle que el hospital cometió un error muy grave el día que ella nació y que por accidente la cambiaron de bebé. Le digo que, aunque eso significa que no somos sus papás biológicos, eso no cambia todo lo que la queremos ni el hecho de que, para nosotros, ella es nuestra verdadera hija. Veo cómo su cara se transforma. Primero está confundida, luego como que no puede creerlo, y al final solo se ve aterrada. Suelta mis manos y pregunta si entonces no somos su verdadera mamá y papá. Su voz sale aguda y llena de miedo. Se nota en sus ojos cómo intenta entender lo que todo esto significa para ella. Mi esposo se acerca, la carga y la abraza fuerte. Le dice: claro que somos tus papás de verdad, porque te hemos querido y cuidado durante 10 años, y eso es lo que hace a una familia. Sophie rompe en llanto y pregunta por sus papás biológicos. Quiere saber si ellos quieren llevársela. Yo hago un gran esfuerzo por mantenerla calma, y le explico que ellos quieren conocerla algún día, pero que ahora todos los adultos están tratando de decidir qué es lo mejor para todos. No le digo nada ni de la pelea por la custodia, ni de las audiencias, ni de que los Lane quieren llevársela. Marcela se inclinó hacia adelante en su silla, y con una voz muy suave le preguntó a Sophie: ¿cómo te sientes ahorita? Sophie le contestó que tenía miedo y que estaba muy confundida, que no entendía por qué estaba pasando todo eso. Me volteó a ver, con las lágrimas escurriéndole por la cara, y me preguntó si de verdad tenía que irse con esas personas y dejarnos. Yo le agarré la mano y le prometí que eso no iba a pasar, que estábamos haciendo todo lo posible para que siguiéramos juntos como familia, sin importar lo que sucediera. Ella me preguntó si era una promesa y yo le respondí que sí, aunque en el fondo sabía que no podía garantizárselo porque al final quien decidiría sería una jueza. Marcela le preguntó a Sophie cómo se sentía con eso de tener unos papás biológicos que nunca había conocido, y Sophie le dijo que no quería conocerlos, que nosotros éramos su familia y tenía miedo de que todo cambiara. Me preguntó por qué la querían si ni siquiera la habían criado, y la verdad es que no supe qué decir para tranquilizarla. Marcela le explicó que estaba bien sentirse asustada, confundida o enojada, que todas esas emociones eran normales. Le aseguró que en las próximas semanas seguirían platicando y que podía preguntar lo que quisiera. Sophie solo comenzó a llorar más fuerte y escondió la cara en el pecho de mi esposo, mientras yo me quedaba ahí sentada sintiéndome la peor mamá del mundo por hacerla pasar por todo esto. Los días siguientes fueron una pesadilla porque no se despegaba de mí ni un minuto. Me seguía de cuarto en cuarto y cada rato me preguntaba si todavía éramos sus papás de verdad o si alguien más podía llevársela. Le repetí 1000 veces que siempre íbamos a ser sus papás y que nadie la iba a separar de nosotros, pero yo veía en su carita que no acababa de creerme. Empezó a tener pesadillas y en las noches se despertaba llorando, preguntando si seguíamos ahí. Mi esposo y yo nos turnábamos para dormir en su cuarto, acostados en el piso, solo para que se sintiera más tranquila y pudiera volver a dormirse. Apenas si probaba la comida a la hora de la cena, y su maestra nos llamó para decirnos que la notaba distraída y ansiosa en la escuela. Marcela vino a la casa 2 veces esa semana para platicar a solas con Sophie en su recámara, mientras mi esposo y yo esperábamos abajo, sintiéndonos completamente impotentes. Después de la segunda visita, Marcela nos explicó que Sophie estaba mostrando señales de duelo anticipado, o sea, que ya estaba sufriendo la posible pérdida de nosotros, aun cuando nada había pasado. Nos dijo que eso era algo normal, cuando los niños sienten que todo su mundo puede desaparecer y que había que seguir dándole tranquilidad, pero siendo honestos sobre la situación. Le pregunté cómo podíamos ser sinceros sin asustarla más, y Marcela nos recomendó que mejor nos enfocáramos en todo lo que estábamos haciendo para mantenernos juntos, en vez de hablar sobre todo lo malo que podía pasar. Mi esposo llamó a Lisandra al día siguiente para preguntarle si podíamos hacer algo más que nos ayudara en el caso. Lisandra nos sugirió que contratáramos a un investigador privado para que investigara a fondo a los Lane y encontrara lo que fuera que pudiera demostrar que no estaban aptos para ser padres de nadie. Mi esposo aceptó al instante y le pidió una recomendación. Nos dio el nombre de Duncan Reese, un ex detective de la policía que ahora se dedicaba a casos familiares, especialista en encontrar información que realmente hiciera la diferencia en un juicio de custodia. Esa misma tarde le llamamos a Duncan y esa misma noche ya estaba en la casa. Era un señor grande, de unos 50 años, canoso, con una forma de hablar tan tranquila que daba la impresión de que nada podía sorprenderlo. Nos sentamos en la cocina. Él sacó su libreta y nos pidió que le contáramos todo lo que supiéramos sobre los Lane. Le explicamos lo de la muerte de Anna, el secreto que guardaron durante años y que ahora querían a Sophie como si fuera un reemplazo. Duncan fue apuntando todo y luego nos dijo que iba a revisar sus trabajos, cómo andaban de dinero, si tenían antecedentes y qué decían los vecinos de ellos. Nos aseguró que siempre queda rastro de cómo es realmente una persona y que él era experto en encontrar esas señales. Mi esposo le preguntó cuánto tiempo se tardaría y él calculó que en unas 2 semanas tendría ya unos resultados preliminares. Esas 2 semanas fueron eternas. Cada día parecía que los Lane podían llegar a la casa o que el juez saldría con una decisión en cualquier momento. Sophie se daba cuenta de nuestra preocupación, aunque yo intentaba hacer como si nada. La llevaba al parque, le cocinaba sus platos favoritos y la ayudaba con la tarea, pero por dentro yo solo contaba los días para que Duncan nos hablara. Justo a las 2 semanas, mientras hacía el desayuno, me llamó Duncan para preguntar si podía vernos esa tarde en la oficina de Lisandra. Sentí un hueco en el estómago, porque por su voz no supe si traía buenas o malas noticias. Conseguimos niñera para Sophie y nos fuimos al centro al edificio de Lisandra. Cuando llegamos,
Duncan ya estaba ahí y había dejado un folder grueso sobre la mesa de juntas. Lisandra cerró la puerta. Nos sentamos todos y Duncan empezó a sacar los papeles y a ponerlos enfrente de nosotros. Nos dijo que los Lane estaban todavía más inestables de lo que pensábamos y que había encontrado pruebas muy graves en su contra para el proceso de custodia. Nos mostró documentos que confirmaban que se habían mudado 3 veces en 2 años, siempre dejando todo tirado y sin avisar casi nada ni a los caseros ni a los vecinos. Resulta que Kira había estado internada 2 veces por crisis psiquiátrica, según los archivos que Duncan obtuvo gracias a sus contactos en el hospital. Edward había perdido su trabajo hacía 6 meses por faltas y comportamiento raro. Ahora mismo debían 3 meses de renta y estaban a punto de ser desalojados. Mi esposo se inclinó hacia adelante y preguntó si eso quería decir que los Lane ya no podían pedir la custodia. Y Lisandra le contestó que sí ayudaba muchísimo, pero que aún así hacía falta más. En ese momento, Duncan sacó más papeles y dijo que ahí estaba lo mejor. Había conseguido copias de los expedientes médicos de Kira, aprovechando un vacío legal por el tema del juicio. Los informes decían que después de la muerte de Anna le recetaron antipsicóticos por depresión muy grave y episodios de delirios. El psiquiatra escribió ahí que Kira hablaba de Anna como si siguiera viva y aseguraba que la escuchaba llamarla. Los medicamentos le sirvieron un tiempo, pero hace como un año Kira los dejó, aunque el doctor le insistió varias veces que volviera a la terapia, y ella ya de plano no quiso saber nada. Duncan comentó que eso explicaba por qué Kira estaba tan empeñada en llevarse a Sophie. En su cabeza, era como si intentara recuperar a Anna. El historial laboral de Edward mostraba que lo habían corrido por gritarle a sus compañeros y abandonar su trabajo a la mitad del turno, sin dar ninguna razón. Su jefe anterior dejó en su expediente que Edward parecía estar pasando por una crisis y le sugirió buscar ayuda profesional. Me sentí fatal al leer todo eso, porque ellos eran quienes querían cuidar de nuestra hija. Lisandra opinó que esas pruebas nos servían justo para demostrar que los Lane no eran aptos para cuidar a nadie, y mucho menos a una niña a la que ni siquiera conocen y que ya está afectada por lo que está viviendo. Sin embargo, nos advirtió que la enfermedad mental relacionada con el duelo podía hacer que el juez se identificara con ellos y no los descalificara de inmediato como padres. Hay jueces que piensan que sería discriminatorio quitar la patria potestad solo por problemas de salud mental, salvo que podamos probar que su inestabilidad pone en peligro real a Sophie. Mi esposo, ya desesperado, dijo, pues no está claro que son un peligro si Kira ya está delirando y Edward no puede controlar sus corajes. Lisandra le contestó que necesitábamos pruebas de situaciones concretas que demostraran que no garantizan la seguridad de Sophie, no solo inestabilidad general. Duncan agregó que todavía no terminaba y sacó más documentos. Había entrevistado a los vecinos actuales de los Lane, y durante el último año, 3 personas diferentes habían reportado varios incidentes al DIF. Decían que Kira salía al jardín a hablar con alguien que no existía y a sacar juguetes para nadie. Uno contó que la escuchó tener toda una conversación con el aire y gritar el nombre de Anna, y otro que Edward hacía escándalo por las noches y hasta había amenazado a otro vecino por un lugar de estacionamiento. El DIF fue después de cada reporte, pero cerraron los casos porque en la casa no vivía ningún menor que estuviera en riesgo. Duncan aseguró que esos reportes del DIF eran clave porque mostraban una serie de conductas preocupantes, vistas por varias personas independientes. En las siguientes 2 semanas, Marcela terminó su evaluación y nos citó para compartirnos sus conclusiones. Nos sentamos en su oficina mientras revisaba sus notas y nos dijo que Sophie era una niña muy adaptada, con un desarrollo que iba acorde a su edad. Tenía un fuerte apego a nosotros y se sentía protegida tanto en la casa como en la estructura de la familia. Cuando Marcela le preguntó a Sophie cómo se sentía con la idea de conocer a los Lane, ella fue muy clara al decir que prefería quedarse con nosotros y que le daba mucha ansiedad solo pensar en vivir con gente que no conoce. Marcela dijo que en su informe iba a recomendar que todo siguiera igual, porque sacar a Sophie de nuestra casa solo le haría mucho daño psicológico. Sentí un alivio enorme, pero luego Marcela explicó que todavía faltaban cosas importantes que debíamos hablar. Nos dijo que el dolor de los Lane por la muerte de Anna era muy real y que su interés en acercarse a Sophie venía de un trauma no resuelto, no de mala fe. Según ella, Kira estaba viviendo un duelo complicado que ya rozaba lo delirante, y Edward lidiaba con la culpa y la depresión, lo que se transformaba en arranques de enojo. Marcela recomendó en su informe que los Lane entraran a terapia intensiva antes de siquiera pensar en tener contacto con Sophie. Su abogado aceptó lo de la terapia, pero insistió en que, una vez que mejoraran, tenían derecho a ver a Sophie en algún momento. Mi esposo preguntó si eso quería decir que el juez podría obligarnos a que Sophie los vea algún día, y Marcela respondió que sí era una posibilidad, dependiendo de cómo respondieran los Lane al tratamiento. 4 semanas después de que empezó todo el proceso de evaluación, Lisandra nos avisó que el abogado de los Lane había solicitado una sesión de mediación para ver si se podía llegar a algún acuerdo. Lisandra tenía sus dudas y nos explicó que en casos tan complicados la mediación casi nunca funcionaba, aunque también podría ayudar a que los Lane mostraran sus verdaderas intenciones y, si decían algo fuera de lugar, eso podía reforzar nuestra postura. Decidimos aceptar la reunión con el mediador que asignó el juzgado, para no dejar que todo se saliera de control. Mientras pasaba todo esto, Sophie empezó a hacer más preguntas sobre sus padres biológicos y cómo eran en realidad. Yo no quería hablar mal de ellos porque eso podría perjudicarnos en el juzgado, pero tampoco quería mentir o pintarlos como si fueran mejores personas de lo que en verdad son. Le dije a Sophie que ellos estaban pasando momentos muy difíciles y que estaban enfrentando su propia tristeza después de perder a alguien muy querido. Sophie me preguntó si eso quería decir que sus papás eran buenas personas y le respondí que probablemente sí, que simplemente eran personas que habían pasado por algo durísimo y no sabían cómo manejarlo. Sophie se quedó callada un rato y al final me dijo que le daban lástima, pero que no quería irse a vivir con personas tristes que, además, para ella eran unos completos extraños.
Me preguntó si sentir compasión por ellos la obligaba a irse a vivir con ellos y le prometí que una cosa no tiene nada que ver con la otra, que por más lástima que sientas por alguien, eso no significa que tengas que sacrificar tu vida. La mediación quedó programada para la semana siguiente en un edificio de oficinas en el centro. Lisandra nos aconsejó mantenernos tranquilos y dejar que ella hablara la mayor parte del tiempo. Mi esposo y yo fuimos en silencio porque sabíamos que, probablemente, todo esto sería inútil, pero de todas formas lo intentamos. Al llegar, la sala de juntas tenía una mesa larga, varias sillas y el mediador ya nos esperaba. Los Lane llegaron 5 minutos después con su abogado. Kira se veía distinta a la vez que la vimos en el café, como si algún medicamento la hiciera moverse y hablar más despacio. Edward entró primero y se sentó sin molestarse en mirarnos. Su abogado, un señor de traje elegante y ya grande, se presentó y empezó a explicar el proceso de mediación. La mediadora, una mujer amable, dijo que su trabajo era ayudar a ambas partes a encontrar algo en común y buscar una solución que fuera justa para todos. Yo moría por decirle que no había nada en común entre nosotros y quienes le quitaron la vida a nuestra hija, pero Lisandra solo me apretó el brazo bajo la mesa. Edward aclaró la garganta y agradeció que estuviéramos ahí, reconociendo que esto era muy difícil para todos. Dijo que sabían perfecto que Sophie había crecido con nosotros y que no querían desestabilizar su vida. Kira solo asentía en silencio. Edward continuó diciendo que lo único que buscaban era formar parte de la vida de Sophie, que les gustaría empezar con visitas supervisadas para que poco a poco nos fuéramos conociendo. Lisandra les preguntó qué tipo de acuerdo tenían en mente concretamente. Edward propuso que al principio las visitas fueran una vez al mes, solo un par de horas, y siempre con una trabajadora social presente, e ir aumentando poco a poco el tiempo hasta que Sophie se sintiera cómoda y pudiera quedarse a dormir allá. Al final, la idea era llegar a una custodia compartida donde Sophie estuviera con ambas familias. Mi esposo se enojó y dio un golpe en la mesa, diciendo que eso no iba a pasar, que Sophie les tenía miedo, y obligarla a verlos solo la lastimaría. Kira empezó a llorar bajito y dijo que solo querían convivir con su hija. Sentí la rabia subiéndome y me incliné hacia adelante para preguntarles directamente por qué creían que tenían derecho a estar cerca de Sophie, después de haber perdido a Anna por su descuido. Se hizo un silencio pesado. Edward tensó la cara y Kira rompió en llanto más fuerte. Su abogado intervino diciendo que lo de Anna había sido un accidente terrible, pero que eso no tenía nada que ver con la custodia de Sophie. La mediadora quiso calmar las cosas, pero yo seguí. Les recordé que habían dejado a nuestra hija dentro de un coche bajo el sol, que murió sola y asustada, y que ahora pretendían arrebatarnos a la niña que nosotros criamos. Edward cruzó los brazos con rabia, y Kira se tapó la cara para llorar. Luego mi esposo se inclinó para decirles que en realidad no querían a Sophie, solo buscaban llenar el hueco que dejó Anna y calmar un poco la culpa. Entonces Edward se levantó de golpe, la silla rechinó, y gritó que nosotros les robamos 10 años con su hija biológica mientras él cuidaba a la nuestra. Kira intentó calmarlo tomándole el brazo, pero él no bajaba la voz y gritaba que no teníamos idea por todo lo que habían pasado, y que solo usábamos la muerte de Anna para mantener a Sophie lejos de sus verdaderos padres. La mediadora se levantó y pidió un receso antes de que aquello se pusiera peor. Lisandra nos sacó al pasillo mientras los Lane se fueron por otro lado. Ella nos explicó que, con lo que acababa de pasar, ellos solos habían arruinado su caso, dejando claro que lo que buscaban era sustituir a Anna, no porque realmente les preocupara ser los papás de Sophie. Todo esto se reportaría al juez y se veía evidente que el contacto solo le haría daño a Sophie. Mi esposo preguntó si teníamos que regresar, pero Lisandra le dijo que no, que la mediación ya no tenía sentido, y mejor nos fuéramos. Salimos del edificio y yo seguía temblorosa, aunque también sentía alivio porque al menos los Lane habían mostrado su verdadera cara frente a todos. 2 días después, Roland llamó justo cuando cenábamos. Dijo que tenía noticias importantes sobre posibles cargos penales contra los Lane. Mi esposo puso la llamada en altavoz, y Roland nos explicó que siguió investigando cómo murió Anna y encontró un testigo. Una vecina vio cuando Edward dejó a Anna en el coche ese día. Llamó a la policía para avisar, pero por alguna razón no se investigó bien el reporte. Ahora que esta persona estaba dispuesta a declarar, la fiscalía podría reabrir el caso. Le pregunté a Roland si eso quería decir que de verdad podrían acusar penalmente a los Lane. Dijo que sí, que muy probablemente por homicidio culposo o por poner en peligro a una menor, los 2 delitos muy graves. Ya había hablado con la fiscalía y les interesaba revisar el expediente y la evidencia. Mi esposo preguntó cuánto podría tardar, y Roland calculó que unas semanas, hasta que investigaran y decidieran si presentaban cargos. Al día siguiente, Roland se reunió con el fiscal de distrito y le entregó todas las pruebas que había reunido sobre el caso de Anna. El fiscal aceptó investigar, aunque avisó que enjuiciar algo después de 2 años sería complicado y que el dolor de los Lane podía mover al jurado a la compasión en vez de buscar castigarlos. Aún así, tan solo la amenaza de cargos penales podría presionarlos para que dejaran el tema de la custodia de Sophie. Roland prometió mantenernos al tanto de lo que decidiera el fiscal. 3 días después, Lisandra nos avisó que el abogado de los Lane la había buscado con una propuesta. Si aceptábamos no meter presión para presentar cargos, sus clientes retirarían por completo su demanda por la custodia de Sophie. Lisandra les contestó que nosotros no teníamos influencia sobre la fiscalía, pero aún así nos transmitía la oferta. Esa noche, mi esposo y yo nos sentamos mucho rato en la cocina tratando de decidir. Parte de mí quería que los Lane enfrentaran la justicia por lo de Anna, pero otra solo deseaba que todo acabara y poder regresar a la tranquilidad en casa. Mi esposo dijo que le debíamos a Anna no dejar que su muerte quedara así, sin consecuencias, pero también le debíamos a Sophie evitarle más meses o años de juicios y estrés. Le dije que no sabía a cuál de nuestras hijas debíamos priorizar cuando cada una necesitaba cosas tan distintas. Discutimos mucho rato sin decidir nada. Al día siguiente fuimos a ver a Marcela a su oficina y de inmediato notó que había algo raro. Nos preguntó por Sophie y le confesé
pensé que últimamente su ansiedad había aumentado porque percibía todo nuestro estrés. Marcela dijo que justo eso era lo que más le preocupaba, que la salud mental de Sophie tenía que ser nuestra prioridad. Si los Lane se retiraban, Sophie podría empezar a recuperarse de toda esta inestabilidad y miedo, pero si seguía el pleito penal, el trauma continuaría por mucho tiempo. Marcela entendía nuestro afán por hacer justicia, pero recalcó que había que pensar en lo que Sophie más necesitaba. Le pregunté si eso significaba dejar sin castigo a los Lane después de lo que hicieron. Marcela dijo que no era cuestión de exonerarlos, sino de escoger el camino que realmente ayudara a Sophie en vez de solo calmar nuestro deseo de venganza. Al final, los Lane tendrían que vivir el resto de su vida con lo que hicieron, estuvieran tras las rejas o no. Mi esposo y yo salimos de la oficina de Marcela aún más confundidos de lo que sería mejor hacer. Esa noche nos quedamos despiertos muchas horas, dándole vueltas a lo que de verdad le debíamos a cada hija. No podía dejar de pensar en Anna muriendo sola en ese coche, ni en que tal vez los Lane nunca pagarían por ello, pero también se me partía el corazón de ver a Sophie llorar cada noche por el ambiente tan pesado en la casa. Mi esposo propuso que al menos llamáramos a Roland en la mañana para pedirle que apoyara lo de la fiscalía, y yo estuve de acuerdo, pensando que a lo mejor responsabilizar a los Lane por lo de Anna también nos ayudaría a sanar. Al día siguiente, llamé a Roland para contarle nuestra decisión. Me dijo que lo entendía y que avisaría a la fiscalía de inmediato. Le comenté que íbamos a respaldar la acusación, pero que no podíamos involucrarnos mucho si eso iba a significar que Sophie pasara por meses de sufrimiento. Roland me explicó que la fiscalía podía seguir adelante gracias a los testimonios y a la evidencia de encubrimiento. Pasaron 3 días y Roland volvió a llamar. La fiscalía iba a presentar cargos contra los Lane por homicidio culposo y poner en riesgo a una menor. Después, el gran jurado revisó el caso y emitió la acusación formal. Sentí una mezcla rara entre alivio y culpa. Por una parte quería que enfrentaran las consecuencias, pero por otra me costaba aceptar todo lo que implicaba. Mi esposo preguntó cuándo sería el juicio, y Roland le dijo que seguro en unos 6 u 8 meses, porque estos procesos penales toman tiempo. Desde que salió la acusación, todo cambió en nuestro caso de custodia. Ese mismo día, Lisandra nos habló para avisarnos que el abogado de los Lane había retirado por completo su solicitud de custodia. Nos explicó que ningún abogado quiere defender a unos padres acusados de la muerte de un hijo, y que además busquen la custodia de otro. Los Lane dejaron de comunicarse y de exigir cualquier cosa respecto a Sophie. De inmediato, Lisandra empezó a preparar los papeles para pedir que nos dieran la custodia definitiva y se terminara la patria potestad de los Lane por sus actos. Me dijo que es muy raro que un juez le dé la custodia a padres con cargos graves relacionados con la integridad de un menor. Le pregunté si eso significaba que ya habíamos ganado, y ella me respondió que solo faltaba la resolución oficial del juez, pero que sí, nos íbamos a quedar con Sophie. Mi esposo me tomó de la mano, y no pude evitar soltar el llanto porque al fin la pesadilla estaba llegando a su fin. Durante las semanas siguientes noté que empecé a relajarme, y al parecer Sophie también. Un día entró a la cocina mientras yo estaba haciendo el desayuno y me preguntó si ya habíamos terminado con todos los problemas legales. Le respondí que íbamos muy bien y que ella iba a estar segura con nosotros para siempre. Sophie se notó más tranquila, pero luego preguntó si algún día tendría que conocer a sus padres biológicos. Me senté con ella y le respondí con sinceridad que no sabía qué iba a pasar en el futuro, pero que por ahora no tenía que preocuparse. Me preguntó si sus padres eran malas personas, y batallé para darle la mejor respuesta posible. Le terminé diciendo que habían cometido errores muy graves y ahora estaban enfrentando las consecuencias. Sophie pareció conforme con mi respuesta, y siguió desayunando. Más tarde ese día me preguntó si podía invitar a unas amigas a quedarse a dormir, y me di cuenta de que hacía meses que no me pedía algo así, porque llevaba mucho tiempo muy ansiosa. Al siguiente semana, Lisandra nos avisó que el juicio penal de los Lane se iba a llevar a cabo en 6 meses, y que lo más seguro era que nuestra audiencia de custodia esperara hasta que se dictara el veredicto, ya que el juez quería ver cómo terminaba el proceso penal antes de decidir. Si declaraban culpables a los Lane, quitarles la patria potestad sería casi cuestión de trámite, pero si por alguna razón quedaban libres, tendríamos que argumentar con todas las pruebas de Duncan para demostrar que no eran aptos. Mi esposo le preguntó a Lisandra qué tan probable era que salieran inocentes, y Lisandra fue tajante: prácticamente ninguna, considerando todo lo que habían aceptado y los testimonios de los testigos. Aún así, tocaba esperar la sentencia para asegurar a Sophie con nosotros legalmente. Fue en ese momento que empecé a ir con una psicóloga, la doctora Sara Sánchez, especializada en duelo complicado. Le compartí que Anna había muerto antes de que yo supiera que existía, y que los Lane intentaron reemplazarla con Sophie. La doctora Sánchez me ayudó a entender que podía llorar a la hija que nunca conocí, y al mismo tiempo, proteger a la que sí podía criar. Me explicó que no se trataba de favorecer a una u otra, sino de asumir las dos responsabilidades que tenía. Al principio iba 2 veces por semana a terapia, y poco a poco fui dejando atrás el enojo contra los Lane, y la tristeza por nunca haber podido conocer a Anna. Ella me dijo que era normal sentirme culpable, aunque en realidad nunca estuvo en mis manos cambiar lo que pasó. Me enseñó a separar el dolor por la pérdida de Anna del miedo a perder a Sophie. Mi esposo, por su parte, batallaba mucho más con el enojo y las ganas de venganza. Pasaba noches en vela imaginando cómo enfrentarse a ellos, o cómo hacerlos sufrir lo mismo que vivió Anna. Finalmente, logré que me acompañara a terapia, y la doctora nos ayudó a los dos a procesar todo ese coraje. Nos explicó que fantasear con venganza
venganza es muy común, pero que si le seguíamos el juego a ese impulso, solo íbamos a salir más lastimados, y les daríamos más poder a los Lane sobre nuestra vida. Con el tiempo, mi esposo fue entendiendo que no podíamos cambiar lo que le pasó a Anna, solo decidir cómo actuar de ahora en adelante para cuidar a Sophie. Empezó a dormir mejor, y ya no se obsesionaba tanto revisando las noticias a ver si había algo nuevo del caso. 3 meses después de la acusación, Lisandra nos llamó para darnos una noticia que no veíamos venir. El abogado de los Lane se acercó ofreciéndonos un acuerdo. Ellos aceptaban declararse culpables de cargos menores y estaban dispuestos a renunciar a cualquier derecho sobre Sophie, con tal de recibir libertad condicional en vez de ir a la cárcel. El fiscal veía con buenos ojos el trato para evitar un juicio largo y escandaloso que incluso podría darles simpatía. Lisandra nos aclaró que la oferta solo estaría sobre la mesa una semana, así que teníamos que decidir pronto si la apoyábamos. Mi esposo, de inmediato, se molestó porque él quería verlos en prisión. Yo entendía lo que sentía, pero también pensé que era mejor para Sophie. Un juicio se llevaría semanas y sacarían a la luz muchos detalles de la muerte de Anna. Si aceptábamos el trato, todo se resolvía rápido y sin llamar la atención. Nos reunimos con Lisandra para analizar el panorama y, según nos explicó, era el mejor resultado posible para nosotros. Ellos quedarían con antecedentes de por vida, y nosotros finalmente tendríamos toda la patria potestad y la tranquilidad de que nunca volverían a buscar a Sophie. Sophie por fin tenía la oportunidad de empezar a sanar, sin la preocupación de un juicio pendiente. La única desventaja era que los Lane no pisarían la cárcel, pero Lisandra nos explicó que en estos casos, las sentencias suelen ser cortas porque no tenían antecedentes penales. Mi esposo, algo dudoso, preguntó si aceptar el trato nos haría ver como personas débiles, pero Lisandra nos aseguró que no, que más bien mostraríamos que, como papás, priorizábamos la salud y tranquilidad de nuestra hija, por encima de cualquier deseo de venganza. Platicamos por más de 1 hora y al final estuvimos de acuerdo en seguir adelante con el acuerdo. En cuanto terminamos la llamada, le hablé a Roland y él se encargó de notificarle al fiscal nuestra decisión. La audiencia para cerrar el caso fue 2 semanas después en el juzgado del condado. Decidí ir porque era importante para mí ver que los Lane se hicieran responsables por la muerte de Anna. Mi esposo prefirió quedarse en casa con Sophie para evitar que ella se acercara a todo ese ambiente. La sala era pequeña y había pocas personas, solamente los abogados y algunos empleados del tribunal. Los Lane estaban sentados junto a su abogado y ni siquiera levantaron la mirada cuando entré. El juez les preguntó si entendían que estaban aceptando su culpabilidad por homicidio, por negligencia y poner en riesgo a una menor. Los dos contestaron que sí, pero apenas se les escuchaba la voz. Enseguida, el juez le preguntó a Kira si quería decir algo antes de anunciar la sentencia. Kira se levantó y muy nerviosa leyó lo que traía escrito en una hoja. Lamento mucho todo lo que pasó, tanto por ustedes como por Sophie, dijo. Reconoció que no merecía perdón, pero tenía la esperanza de que algún día Sophie pudiera comprender que, aunque nunca la conoció, fue querida. Dijo que renunciar a sus derechos como mamá había sido lo más difícil de su vida, pero que sabía que era lo mejor. Edward estuvo callado, completamente serio, durante toda la audiencia. El juez los condenó a 5 años bajo libertad condicional y les ordenó seguir en tratamiento psicológico. Terminando la audiencia, Lisandra entregó los papeles finales de custodia en el tribunal familiar. El juez revisó todo y firmó la orden que le quitaba definitivamente los derechos parentales a los Lane y nos confirmaba a nosotros como únicos padres legales de Sophie. Esa misma noche, Lisandra vino a nuestra casa con la orden firmada y para celebrarlo nos invitó a comer helado juntos. Nos explicó que ahora estaba en nuestras manos decidir si le contábamos todo a Sophie o si la protegíamos de ciertos detalles. Mi esposo y yo lo hablamos esa noche y acordamos que Sophie tenía derecho a saber cómo se resolvió todo, siempre usando palabras adecuadas para su edad. Ya había vivido suficiente incertidumbre y necesitaba sentirse tranquila, con todo aclarado. Decidimos que al día siguiente se lo contaríamos, eligiendo un momento en calma y preparados para responder sus preguntas. Al amanecer, después del desayuno, sentamos a Sophie en la cocina y le explicamos que el pleito de la corte había terminado por completo. Abrió los ojos sorprendida y nos preguntó exactamente qué significaba eso. Le dije que el juez firmó unos papeles para que ella fuera nuestra hija para siempre, que nada ni nadie podría cambiarlo. Sophie se notó aliviada y preguntó si esas personas podrían intentar llevársela otra vez. Mi esposo fue claro. Ellos aceptaron que te quedes con nosotros y ya no van a buscarnos. Sophie guardó silencio un momento y luego quiso saber qué les había pasado y por qué cambiaron de opinión. Le expliqué que cometieron errores muy graves, que lastimaron a mucha gente y que por eso la corte decidió que lo mejor sería que ella se quedara con nosotros. Sophie asintió despacito y nos dijo que se sentía tranquila, pero también un poco triste y que no entendía muy bien por qué. Mi esposo la abrazó y le explicó que era perfectamente normal sentir muchas cosas encontradas en momentos así. Nos preguntó si algún día llegaría a conocerlos y le contesté con sinceridad que no lo creía, pero que siempre podría preguntarnos sobre ellos lo que quisiera. Después, subió a su cuarto y alcanzamos a oír cómo cerraba la puerta muy despacito. Mi esposo y yo nos miramos sabiendo que ella necesitaba su espacio y su tiempo para asimilar todo a su modo. 2 días después, Marcela fue a la casa para hacer una última sesión con Sophie. Ellas se quedaron en la sala mientras mi esposo y yo les dábamos privacidad desde la cocina. De vez en cuando se escuchaba la voz de Sophie, pero no alcanzábamos a entender lo que decían. La sesión duró casi 1 hora, y cuando terminaron, Marcela fue a platicar con nosotros mientras Sophie regresaba a su cuarto. Nos dijo que Sophie llevaba bien sus emociones, aunque le costaba aceptar que en el mundo había unos papás biológicos a los que nunca conocería. Sophie le contó que se sentía contenta de quedarse con nosotros, pero le parecía extraño saber que por ahí había personas que compartían su sangre. Marcela nos animó a normalizar esos sentimientos, y le explicó a Sophie que podrían ir cambiando conforme creciera, y que eso estaba bien. También nos dijo que Sophie había mostrado interés por saber de Anna y cómo era ella,
y sugirió que siguiéramos platicando abiertamente de esos temas, sin volverlos secretos o algo prohibido. Mi esposo preguntó si Sofía estaría bien a futuro, y Marcela nos aseguró que sí, que los niños pueden sobreponerse a todo cuando tienen una casa estable y llena de cariño. Nos recomendó mantenernos al pendiente de su ánimo y considerar una terapia familiar en 6 meses, solo para confirmar que todos íbamos adaptándonos bien. Cuando pasaron esos 6 meses, Sofía era otra. Su ansiedad bajó tanto que ya no tenía las pesadillas que la habían atormentado durante el pleito de la custodia. Dormía toda la noche la mayoría de los días y volvió a comer como antes. De repente, nos hacía preguntas sobre sus padres biológicos, como si quisiera imaginarse cómo serían o si compartirían gustos con ella. Siempre le contestábamos con honestidad, procurando no mencionar los detalles dolorosos de la muerte de Ana. También nos preguntaba sobre el bebé con el que la habían cambiado, y le explicábamos sobre Ana de forma sencilla, diciéndole que tendría su misma edad y que tal vez le habrían gustado cosas parecidas. Yo siempre le resaltaba que el hecho de que nuestra familia no fuera de sangre no hacía menos fuerte nuestro lazo, y que el cariño de 10 años juntos era verdadero y para siempre. Sophie, por lo general, lo aceptaba y pronto cambiaba de tema. Mi esposo notó que ella era mucho más segura en la escuela, y hasta hacía amigos con mayor facilidad. Su maestra nos dijo que ahora participaba más en clase y se notaba mucho más feliz. Yo, en cambio, pasaba esos meses pensando en Ana casi todos los días. Por las noches me desvelaba imaginándome cómo habría sido su cara, su carácter. Varias veces mi esposo y yo consideramos ir a su tumba, pero cada vez que estábamos a punto de animarnos, acabábamos echándonos para atrás. Enfrentar la realidad de su muerte de manera tan directa nos dolía demasiado. Un sábado por la tarde, mientras trabajábamos en el jardín, mi esposo sugirió que plantáramos un árbol en memoria de Ana. Desde que lo mencionó, me encantó la idea porque sentí que era una forma de crear algo vivo y en constante crecimiento, en vez de enfocarnos en la pérdida. Fuimos al vivero y elegimos un arce joven de hojas verdes y brillantes. Esa misma tarde cavamos un hoyo en una esquina del patio donde hubiera buena luz de sol. Sophie salió y nos preguntó qué hacíamos. Mi esposo le contestó: estamos plantando un árbol para tu hermana Ana, a quien no llegaste a conocer. Sophie se quedó viéndonos callada por un rato. Ya que terminamos de plantar y regar el árbol, preguntó si podía ayudarnos a cuidarlo. Le dijimos que claro, y los tres nos quedamos un momento ahí, mirando al arbolito juntos. Unas semanas después, durante la cena, nos sorprendió al preguntarnos si podía escribirle una carta a Ana. Mi esposo y yo nos miramos entre nosotros y le pregunté qué quería decirle en la carta. Sophie respondió: quiero contarle de mi vida y de las cosas que tal vez hubiéramos hecho juntas si todo hubiera sido diferente. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas, pero me contuve y le dije que era una idea muy bonita. Esa noche, Sophie se sentó en la mesa de la cocina con hojas y lápices de colores y la ayudamos a escribir. Habló de su escuela, de sus amigos y de sus actividades favoritas. Y también escribió sobre nuestras tradiciones familiares y los viajes que hacíamos juntos. Dijo que le habría encantado haber compartido la infancia con Ana, crecer y jugar juntas. Hizo dibujos de la casa y del patio, incluyendo el árbol de Ana. Cuando terminó, dobló la carta con mucho cuidado y preguntó qué podíamos hacer con ella. Mi esposo encontró una cajita de madera chica en el garage y ahí metimos la carta, junto con una foto familiar. Al día siguiente hicimos una pequeña ceremonia bajo el árbol de Ana, solo los tres. Cavamos un hueco junto a las raíces y enterramos la caja ahí. Sophie dijo unas palabras deseando que Ana estuviera en paz, donde fuera que estuviera. Yo agregué: siempre la vamos a recordar y a mantener viva su memoria a través de este árbol. Mi esposo dijo: a Ana le habría encantado tenerte como hermana. Un año después de que supimos lo del cambio en el hospital, nuestra familia ya era otra, muy diferente a lo que éramos en esos meses difíciles e inciertos. Sophie entendía su historia de origen complicada y la había sabido procesar de forma sana, sin dejar que eso la definiera. Sabía que la habían cambiado al nacer y que tenía otros papás biológicos a quienes nunca conocería, pero se sentía segura de nuestro amor y nuestro compromiso. Los tres aprendimos que una familia se forma a base del cariño y los cuidados de todos los días, no nada más por la sangre. El aniversario de ese descubrimiento lo recordamos en silencio, sin hacer gran cosa. Sophie ni se acordaba de la fecha exacta, y para nosotros eso significaba que de verdad había dejado ese trauma atrás. Mi esposo y yo nos sentíamos agradecidos por haber luchado tanto por nuestra familia y por haber tomado las decisiones correctas, aunque en su momento todo parecía imposible. Por ese entonces, Lisandra nos llamó para contarnos que los Lane ya habían cumplido su periodo de prueba, que se habían mudado a otro estado para empezar de nuevo. Al parecer, Kira seguía en terapia intensiva, trabajando su dolor y su culpa por la muerte de Ana. Edward había conseguido trabajo y estaban tratando de reconstruir sus vidas, lejos de la tragedia que los marcó por tanto tiempo. Lisandra nos preguntó si queríamos guardar sus datos de contacto, por si algún día Sophie quería buscarlos ya de adulta. Mi esposo y yo lo platicamos y decidimos guardar la información por si algún día ella la pide, pero preferimos no decírselo a menos que algo cambiara más adelante. No les teníamos rencor ni queríamos que sufrieran para siempre, pero nos tranquilizaba saber que ya no formaban parte de nuestra vida y que la estabilidad de nuestra familia no corría peligro. Ese capítulo de nuestra historia se había cerrado y ya al fin podíamos mirar hacia adelante. Cuando Sophie entró a la secundaria ese otoño, parecía haber integrado por completo su historia de origen a su identidad, sin dejar que la definiera. Le contó a algunos amigos cercanos lo de haber sido cambiada al nacer, y a ellos les pareció interesante, no algo raro ni traumático. Una amiga le hizo un montón de preguntas sobre cómo se sintió cuando se enteró, y Sophie contestaba con total naturalidad, sin ponerse emocional. Su capacidad de adaptarse me sorprendía cada día más, y me confirmaba que, a pesar de todo, tomamos las mejores decisiones. Sophie se integró al periódico escolar y escribió un ensayo sobre la familia que la maestra elogió por su madurez. Sophie florecía de formas que ni pensábamos posibles durante esos meses oscuros y complicados por la custodia. Ese año,
mi esposo y yo decidimos renovar nuestros votos matrimoniales en nuestro aniversario. Teníamos ya 15 años de casados y queríamos celebrarlo de una manera especial, con Sophie incluida. Organizamos una ceremonia sencilla en el jardín, justo bajo el árbol de Ana, que en el último año había crecido muchísimo. Solo invitamos a la familia más cercana y a algunos amigos. Durante la ceremonia, no solo intercambiamos promesas entre nosotros, también lo hicimos con Sophie. Mi esposo le prometió a Sophie ser siempre su papá, sin importar nada de la biología, y apoyarla en cualquier cosa que la vida le ponga enfrente. Yo prometí quererla incondicionalmente y ayudarla a encontrar su propio camino. Después, Sophie leyó un poema que escribió sobre cómo el amor es más fuerte que el ADN y cómo la familia se va construyendo con experiencias compartidas, mucho más allá de la genética. Cuando terminó, todos estábamos llorando y yo solo podía agradecer por nuestra familia y por todo lo que logramos juntos. Después de la ceremonia, partimos pastel y Sophie se la pasó corriendo y jugando con sus primos como cualquier niña feliz. Meses después de renovar los votos, empecé a ser voluntaria en una organización que apoya a familias afectadas por errores hospitalarios y temas de bebés cambiados al nacer. Compartir nuestra historia con otras familias que estaban pasando por lo mismo me hizo encontrarle sentido a todo lo vivido. Platicaba con papás en pleno shock de descubrir el cambio de sus hijos y trataba de ayudarlos a enfrentar las emociones y lo complicado del asunto legal. Algunas familias querían mantener el contacto con ambos niños, pero en otros casos, como el nuestro, la situación era mucho más dolorosa y difícil de manejar. Mi esposo también se involucró en el tema de la incidencia para mejorar los procesos de identificación en los hospitales, con la idea de evitar que volviera a pasar lo mismo. Juntos fuimos a varias audiencias en el Congreso Estatal, donde explicamos por qué era urgente tener mejores protocolos y sistemas de seguimiento. Sentía que ese trabajo realmente valía la pena y nos estaba ayudando a canalizar nuestro coraje y nuestro duelo en algo útil, algo capaz de proteger a otras familias, para que no pasaran por lo que nosotros vivimos. Sophie llegó un día de la escuela, más o menos 6 meses después de que renovamos nuestros votos, y nos preguntó si podía hacer su proyecto personal de octavo, sobre su experiencia de haber sido cambiada al nacer. Mi esposo y yo nos sentamos con ella en la mesa de la cocina para platicar sobre cuánto estaría dispuesta a compartir en público. Nos explicó que quería hablar de cómo los lazos familiares pesan más que la sangre, y de cómo el amor puede ayudar a superar situaciones súper difíciles. Le preguntamos si estaba segura de querer que sus compañeros supieran algo tan personal sobre nuestra familia, y nos respondió que sí, que quizás así podría apoyar a otros chicos que también se sintieran diferentes, o que tuvieran historias familiares complicadas. Tardó como 2 semanas en terminar su ensayo, y mientras lo escribía, nos mostraba los borradores para ir puliendo el mensaje sobre la familia escogida frente a los lazos biológicos. La maestra me llamó después para decirme que le impresionó la madurez con la que Sofía abordó ese tema tan complejo, sobre todo para alguien de su edad. El ensayo recibió la calificación más alta, y Sofía lo compartió con su grupo con una seguridad que me llenó de orgullo. Ya habían pasado 2 años desde aquella reunión terrible en el café, donde nos enteramos de la muerte de Ana y de la demanda por la custodia. Lo que vivimos pudo habernos destruido, pero en vez de eso, logramos salir adelante y unirnos más como familia. A Sofía le estaba yendo muy bien en la secundaria, con amigos de verdad y relaciones sanas. Mi esposo y yo procesamos nuestra pérdida de Ana en terapia, y logramos hacer las paces amando a una hija a la que nunca conocimos. Los papeles legales siguen guardados en nuestro archivo, como una garantía de que nadie podrá volver a poner en riesgo a nuestra familia. Construimos una vida que reconoce nuestro pasado complicado, sin dejar que eso marque nuestro futuro. Sophie conoce bien su origen y lo ha hecho parte de ella de una manera muy sana. La vida nos echó en una situación imposible, con muchas pérdidas, pleitos legales y mucha tristeza, pero juntos hallamos la manera de salir adelante. Y bueno, aquí termina la historia por hoy. Me gusta cuando una historia deja algo que de verdad se puede llevar uno. Si logré eso ahora, me alegra mucho que hayas llegado hasta el final.